Buenas noches, iniciamos la clase de este día, jueves 19 de agosto del 2021, de la clase de Introducción al Estudio del Derecho. La clase anterior habíamos hablado sobre las fuentes formales, ¿verdad?, del orden jurídico. Habíamos dicho sobre las fuentes formales que eran fuentes reales. Habíamos hablado sobre las fuentes históricas. Habíamos dicho de las fuentes formales del derecho, la legislación, las costumbres, la jurisprudencia. Y nos habíamos enfocado también posteriormente a lo que corresponde el inicio de la fuente formal del orden jurídico, ¿verdad? En la formación de ley. Habíamos hablado con respecto a eso, ¿verdad? Nos habíamos quedado sobre la legislación, la forma como se debe de hacer, ¿verdad? Les he agregado, bueno, cuando hablamos de la iniciativa, pues el esquema ahí, ustedes se fijan, el procedimiento de ley que determina, aunque les voy a poner aquí en la diapositiva, no me ha quedado muy bien el cuadrito este, porque no entiendo que no se logra ver, ¿verdad? Intenté hacerlo por subirlo y veo que no me queda bien a la hora de abrirlo, pero voy a ver si les pongo ¿cómo que se llama? La foto, ¿verdad? De eso. Pero a decirle nada más que con respecto al procedimiento de formación de ley, ¿verdad? El principio democrático es el que se establece o que se determina para, o el que acoge, pues, nuestra constitución. Esto, pues, desde el momento que atribuir al pueblo la soberanía, pues, la consecuencia que todos los poderes del Estado emanan de aquel. Es decir, el pueblo, obviamente, por su, de ley, dicta, ¿verdad? O nombra a las personas que los van a estar representando, ¿verdad? O sea, delegan la soberanía en estas personas, ¿verdad? Y ese es el principio democrático que establecido o determinado. Yajaira, buenas noches, ¿me logra ver y escuchar? Yajaira. Buenas noches, Yajaira, ¿me logra ver y escuchar? Sí, Lix. Ok. Bueno, como les decía ahí en ese caso, pues el principio democrático, ¿verdad? Eso partiendo de lo de la Constitución, pues obviamente por los nombramientos de primer grado, como se les dice, ¿verdad? Para este caso no la deja entrar a Priscila. ¿Alguien me le puede ayudar, por favor, ahí a Priscila? Para lo que estoy dando la clase, por favor. Bueno, entonces decirles que con este principio democrático, pues es el que se establece, ¿verdad? También las características principales para el procedimiento parlamentario que cumpla la función legitimadora de la ley, y este obviamente es el procedimiento de elaboración de la normativa, ¿verdad? En su fase central constitutiva, que lo lleva a cabo un órgano, como lo hemos visto ahí, pues, cuyo miembro ha sido electo directamente por el pueblo, como se ha establecido ahí, ¿verdad? Entonces, no, aquí se han confundido, están metiendo, como no, como no. Gracias, Karina, por la ayuda. Priscila, buenas noches, ¿me logra ver y escuchar? Priscila, buenas noches. Priscila. Buenas noches, Buenas Lick. Al noches. fin pude entrar, muchas gracias. Ok, muy amable. Bueno, seguía diciéndoles, pues, con respecto a este del tema, pues, las formas o las características principales, como lo hemos visto, ¿verdad? De estos procedimientos parlamentarios para cumplir la función legitimadora de la ley, ¿verdad? La semana pasada habíamos visto ese mismo procedimiento, perdón, el martes pasado, ese procedimiento que se establecía, ¿verdad? En la Constitución, y pues
Para retomar, les voy a enseñar porque en la diapositiva no se mira tan bien. La presentación. Aquí pueden ver pues lo de la formación de ley, ¿verdad? Cómo se debe de ser, cómo va el trámite establecido para ello, ¿sí? Como lo pueden estar observando ustedes, ¿lo logran ver? ¿Sí? ¿Logran ver esto? Sí. Hola. Sí, sí, Ok, entonces aquí está el procedimiento de ley que se ha establecido, ¿verdad? Como lo habíamos hablado antes de la iniciativa, ¿verdad? Que empieza obviamente con el artículo 133 de la Constitución que establece para esa iniciativa, ¿verdad? De cómo es que se debe de seguir, ¿verdad? Esta iniciativa obviamente vamos a ir viendo más adelante que se establece a partir de los... quienes tienen iniciativa de ley y vemos pues quién tiene conforme al 133 que ven ustedes en esa, ¿cómo se llama? Foto, ven ustedes que tienen los diputados, dice ahí, o sea, los 84 diputados que tienen ahí tienen esa iniciativa de ley. También el presidente de la República por medio de sus ministros, como habíamos hablado el martes pasado, la Corte Suprema de Justicia en materia relativa al órgano judicial, al ejercicio del notariado y de la abogacía y la jurisdicción y competencia de los tribunales, así como el Consejo Municipal en materia de impuestos municipales, ¿sí? Esas son las iniciativas de ley que pueden tener por parte de las personas que pueden guiarse. ¿Se acuerdan que habíamos hablado también con el caso de las personas que, con lo del agua, sobre todo, que fueron los últimos antecedentes que nosotros hemos visto, ¿verdad? Que grupos toman iniciativa para iniciar, valga la redundancia, el hecho de que se pueda promulgar una ley y pues ellos se amparan a los diputados, ¿verdad? Para que ellos puedan perfectamente iniciar, ¿verdad? Con ellos le firmen esa iniciativa, ¿verdad? Que obviamente entra, como ven ustedes ahí en el esquemita, pues entra como pieza de correspondencia, ¿sí? ¿Verdad? A la Secretaría de la Asamblea Legislativa. Ahí determina, pues, ahí, pues, como ven acá, pues, el artículo 72 del reglamento determina, pues, la distribución, ¿verdad? Esta distribución obviamente inicia, ¿verdad? Llegando a la Asamblea Legislativa por la medio de la presidencia y obviamente también, desplaza pues a las comisiones, ¿verdad? Correspondientes que se determinan o que se van a crear, ¿verdad? Esto pues el estudio de la comisión respectiva que se determina, ¿verdad? El dictamen que se da, que puede ser favorable o no, ¿verdad? Aquí lo hemos puesto, que si es favorable conforme al 89 del reglamento que lo determina, o en todo caso el archivo. En esta fase que vimos el martes pasado, en esta fase dijimos que hubieron muchos propuestas por parte de la anterior Asamblea Legislativa, ¿verdad? Que todavía tenían estudio en comisiones, varias peticiones que habían entrado en correspondencia, ¿verdad? Como iniciativa de ley para determinarse. Sin embargo, con esta nueva Asamblea, pues todas se fueron para archivo, así los mandaron. Y ahora, pues inició con esto del agua por medio del presidente nuevamente, ¿verdad? Por medio de sus ministros, ¿verdad? A entrar pues esa iniciativa de ley y que pase en esta comisión, ¿verdad? Donde se está haciendo por lo del agua y que se está tomando en cuenta. Ahora bien, una vez que este sea favorable, obviamente pasa, el dictamen regresa al pleno legislativo, ¿verdad? Si es desfavorable, como les digo, la consecuencia va a ser el archivo y esto pues a partir de las comisiones que se determinan. Esta situación del dictamen que regresa al pleno legislativo, esta puede ser, ¿verdad? Dos cosas, o rechazado por la mayoría, porque les decía que pueden haber esos 80 y, bueno, dependiendo, ¿verdad? 43 o 56 votos que debe determinar para cada normativa, ¿verdad? De que puede haber esa, para su creación, pues me refiero.
Entonces el dictamen pues puede ser aquí, ¿verdad? Regresa al pleno, si es favorable, si es rechazado, pues obviamente al archivo, si es en todo caso aprobado el proyecto de ley, pues esto lo determina el 134 de la Constitución. Esto pues se pasa, cuando hemos hablado que ha sido aprobado, ¿verdad? Indistintamente por los 43 o 56 votos, pero en este caso pues serían 43 votos para el caso de la ley, ¿verdad? Que se está determinando, ¿verdad? Pasa 10 días al presidente de la República, lo que habíamos hablado. En su momento, el presidente tiene para sancionarlo y ordenar su publicación, esto conforme al 135 y 136 de la Constitución, ¿verdad? O en todo caso, él puede incluso vetarlo, ¿verdad? Cuando es este veto, en 8 días lo tiene que hacer, ¿verdad? Hábiles, obviamente, para devolverlo. Esto es, si en el evento él declara o él dice que es el veto lo hace por inconstitucionalidad, ¿verdad? Así lo declara y esta inconstitucionalidad obviamente la manda a la sala de lo constitucional como órgano. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que era como órgano perteneciente al órgano judicial, ¿verdad? Que pues determina si en verdad lo que está diciendo el presidente, ¿verdad? Es así inconstitucional. Entonces ahí determina si en efecto esa situación es de esa forma, ¿verdad? Tiene conforme al artículo 138 para determinarlo y establecerlo de esa forma. En todo caso, pues se recibe por la asamblea, pero esta asamblea, si no lo declara inconstitucional, esta asamblea puede, dice, de 2/3 de votos, o sea, 56 votos por la asamblea legislativa para ratificar con los 2/3 de voto, ¿verdad? Que determina el 137 para superar este veto, perdón. Y si el presidente solamente hace observaciones, lo devuelve a la asamblea legislativa, ¿verdad? Y pues a la asamblea legislativa deben de votar con la mitad más uno. O sea, estamos hablando de si son 84 votos, diputados, estamos hablando que va a ser 43 votos, ¿verdad? Mitad más uno es 42, la mitad más uno, 43 votos con que ellos devuelven a la asamblea. Deben de votar siempre y cuando que esas observaciones también superarlas, ¿verdad? Por parte de la asamblea para con el ejecutivo. Pues indistintamente, ya sea para el voto, para las observaciones, ¿verdad? Tiene que en el evento sucede esta situación, porque en el caso de que el presidente lo devuelve, este presidente de la República, a la asamblea por ser inconstitucional, y lo supera, como les repito, lo suben a la Corte Suprema de Justicia, y pues pues analiza indistintamente en uno u otro, como ven, uno es para 56 votos y el otro es para 43, ¿verdad? Entonces, si el presidente, ¿verdad? Llega, han sido superados por la asamblea, ¿verdad? Indistintamente los votos que se dan, no tiene otra más obligación que sancionarlo y publicarlo, ¿verdad? A pesar que esté en contra, indistintamente por observaciones o por veto, ¿verdad? Si en todo caso está de acuerdo en la ley, ¿verdad? Entonces, igual, si está de acuerdo en la ley, cuando se le traslada al presidente de esta etapa, pasa también a esta de sanción y publicación. En esta, pues, tiene 15 días, ¿verdad? Hábiles para publicarlo. Esto siempre y cuando en el diario oficial, ¿verdad? Y eso lo dice el 139 de la Constitución de la República. En este sentido, pues, lo que les decía, los 8 días de la vacatio ley que establece el 140 de la Constitución, ¿verdad? Y ya la tenemos posteriormente de esos 8 días como ley de la República, ¿verdad? Entonces, esas eran como las etapas, lo que habíamos hablado el martes pasado, perdón. Y como les decía, pues la iniciativa, pues en este caso, pues lo determinan, pues, los órganos del Estado sometidos a la consideración en este caso del Congreso, ¿verdad? Del proyecto de ley, ¿verdad? Este derecho, obviamente, de iniciar leyes o decretos compete, ¿verdad? Obviamente, conforme a la Constitución, ¿verdad? A la Asamblea Legislativa, y habíamos visto, pues, que tienen iniciativa de ley los diputados, el presidente de la República por medio de sus ministros, ¿verdad? Habíamos visto que también tiene competencia
la Corte Suprema de Justicia relativa al órgano judicial, al ejercicio del notariado, de la abogacía y la jurisdicción y competencia de los tribunales, y también pues obviamente los consejos municipales en materia de impuestos municipales, ¿sí? Entonces, basándonos en eso, pues esa iniciativa presentada, ¿verdad? O determinada, sigue con esa fase, ¿verdad? Va a la siguiente, después de la iniciativa, a la discusión, como hemos visto, pues, en el esquemita, o vemos ahí en el esquemita, pues, y pues, obviamente, ahí, ¿verdad? Deliberan acerca de esa iniciativa a fin de determinar si deben o no ser aprobadas, todo como proyecto de ley o decreto, o cuya resolución no sean exclusiva de alguna de, por ejemplo, el presidente. Vamos a ver que también el presidente en su momento puede hacer decretos. Si se acuerdan con lo de la pandemia, ¿verdad? El presidente puede decretar decretos, ya sea por medio de sus ministros, ¿verdad? En el caso de salud, ¿verdad? Y pues se discute sucesivamente en ambas, observando el reglamento de los debates sobre la forma, pues los intervalos y los modos de proceder en las discusiones y votaciones, ¿verdad? Esto ya lo habíamos visto, pero retomando, pues, que las formaciones de ley o decreto pueden comenzar indistintamente en cualquiera, ¿verdad? De iniciativa, cualquiera que tengan iniciativa, con excepciones de algunos proyectos que versan sobre los préstitos, ¿verdad? Contribuciones o impuestos, sobre reclutamientos de tropas también se habíamos visto, ¿verdad? Y que incluso pues habían o pueden discutirse, ¿verdad? Y determinarse, pues ahí pues vemos también que en esa fase, ¿verdad? Que se pueden haber puede haber la aprobación, como vemos, ¿verdad? Que el acto pues por el cual la Asamblea Legislativa pues acepta un proyecto de ley, la prueba puede ser total o parcialmente, ¿verdad? También la sanciona. Se da este nombre de la aceptación, ¿verdad? De una iniciativa por parte del Ejecutivo, el presidente de la República, pues la sanción que debe de ser posterior a la aprobación del proyecto, ¿verdad? Por la Asamblea Legislativa. El presidente de la República puede negar su sanción, esto es, mediante observación o, en todo caso, veto, que puede hacerlo, o en todo caso, si la sanciona un proyecto ya es admitido, pues, con esta situación, pero si su derecho al veto, pues, este le da un trámite mayor para que la ley, pues, debe ser examinada más, ¿verdad? Se le da apertura también en el evento que sea inconstitucional, pues, intervención a la Sala de lo Constitucional para que determine si en efecto es inconstitucional o no una norma, ¿verdad? Si no, pues, en todo caso, pues, esa situación, pues, si no le dan intervención a la Sala de lo Constitucional, pues, puede ser perfecta, como les digo, o sea, si el presidente la acepta, la manda, la sanciona y la manda a publicar, pero obviamente cualquier ciudadano puede pedir la inconstitucionalidad de una norma, ¿verdad? Esto amparándose que debe de, obviamente, determinar por qué circunstancia, por medio del proceso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional, que ya no entra a la Sala Constitucional como forma en la formación de la ley, sino que posteriormente a su promulgación y publicación, pues, y ahí la determina, ¿verdad? Entonces, determina a ver si en realidad es inconstitucional o no, pues, obviamente la ley ya entró en vigencia, ¿verdad? En el evento que, pues, no haya sido declarada vetada por el presidente, pues, y declarada y manifestada que es inconstitucional. Ahora bien, la publicación, pues en este es el acto por el cual la ley ya aprobada y sancionada se da a conocer, ¿verdad? A quienes deben de cumplirla. La publicación se hace en el llamado diario oficial que se determina, ¿verdad? Y aquí pues vemos que además de esto, de estos diarios, pues en el evento que no puedan ser publicadas, ya sea por parte del diario oficial por medio de su director o presidente, ¿verdad? Ya habíamos visto un caso, ejemplo de un decreto 743 que habían hablado de cuántos eran los que debían de ser magistrados de la Sala Constitucional que debían de votar para la elaboración de una sentencia en periodo de Mauricio Funes, que no quisieron ser su publicación, ¿verdad? En el evento que él, pues, no quería publicar la inconstitucionalidad en el caso de que así, una vez que sea por parte de la
sale lo constitucional que decreta esa inconstitucionalidad de norma, pues lo expulsa, ordena la expulsión de nuestro ordenamiento jurídico, obviamente, ¿verdad? Pero deben de ser publicadas también al diario oficial, también lo mismo que pasa para la formación de ley. O sea, en ese momento, pues, en el periodo presidencial de Mauricio Funes, pues, eso pasó, ¿verdad? Y no se quiso hacer y se ordenó su publicación en un periódico de mayor circulación, ¿verdad? O sea, indistintamente al diario oficial, ¿verdad? La misma situación pasa en el evento, pues, que el presidente, imaginémonos, vete una norma, ¿verdad? Sea superada por parte de la Sala de lo Constitucional y diga, pues, sea superada por parte de los diputados, pues, con los 56 votos y lo manda a la Sala de lo Constitucional y este dice que es constitucional la norma, pues, esa debe de ser sancionada y publicada por el presidente. El presidente en esa etapa puede decir que es inconstitucional esa norma, ¿sí? Entonces, y por ende no la quiere publicar y se puede oponer, ¿verdad? Y le puede estar diciendo al director del diario oficial que no la publique, pero ahí, para no entrar en polémica, pues, como órganos independientes, la Asamblea Legislativa tiene, por medio de el presidente de la Asamblea, ordenar su publicación en un diario de mayor publicación, ¿verdad? Lo mismo que pasaría con el diario oficial, pues las reglas sobre discusión, aprobación, sanción y publicación, pues se hayan determinadas en ese artículo, pues, determinada a partir del 133, ¿verdad? De la Constitución, ¿verdad? Su reglamento, el 72, vemos 89, ¿sí? Como ustedes ven acá, el 134, 135, 36, 137, como ustedes ven acá, y hasta 140 cuando ya es la vacatio ley, que eso ya habíamos dicho que es un periodo de 8 días después entre la publicación, ¿verdad? Y la entrada en vigencia, o sea, tiene que contarse los 8 días. Imaginémonos que ahora fue publicado ya sería esa ley, ¿verdad? Ya no sería proyecto, sino que una ley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya pasó todo su proceso de formación de ley y pues ahí entra, ¿verdad? Entonces, si ahora fue publicada, empiezan los 8 días hábiles a partir del día, ¿verdad? De mañana viernes y así, ¿verdad? Contando los 8 días posteriores, perdón, 8 días seguidos, no hábiles, 8 días seguidos. Hábiles son para el caso del presidente, 8 días corridos, ¿verdad? Entonces, en ese espacio es como que no estuviera la ley todavía, ¿verdad? Entraría en vigencia a partir, si fue la publicación de este jueves, sería hasta el jueves de la siguiente semana que entrara en vigencia, ¿verdad? Entonces, allí donde vemos, ¿verdad? Su formación, porque ha sido un proyecto aprobado, ¿verdad? Por la Asamblea Legislativa, ya sea por sus comisiones, pues la Asamblea Legislativa, pues, que pasa para discusión sobre ella, ¿verdad? Si la aprueba, la remite el Ejecutivo, ¿verdad? Si en todo caso se refuta por el Poder Ejecutivo, pues se devuelve, se determina, ¿verdad? Todo lo que determina en ese caso, ¿verdad? De esa formación de ley que se determina ahí. Ahora bien, para el caso de las reglas enumeradas pueden resumirse en cuadros, pues, cuya formación digamos, ha sido determinada, pues esta iniciación de la vigencia, como se puede determinar, pues en el derecho, pues existen 2 sistemas de iniciación, pues el sucesivo y el crónico, como lo determina acá en el libro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las reglas concernientes a las 2 formas, pues, enunciadas o determinadas, pues, determina que las leyes, reglamentos, obviamente, y disposiciones de observancia general obligan y surten sus efectos, ¿verdad? A partir de su vigencia y que se determinan, ¿verdad? ¿Alguien me estaba preguntando? Sí, perdón, ¿cuáles eran los 2 sistemas de sucesión? ¿Perdón? ¿Cuáles son los 2 sistemas de sucesión, perdón? No, iniciación de vigencia. Okay. Iniciación de vigencia. El libro los toma como sucesivo y el sincrónico, ¿verdad? El sucesivo y el sincrónico para la iniciación de vigencia
¿verdad? De que se determina para con ello, ¿verdad? Esto a partir que lo determina sobre las leyes, el reglamento, ¿verdad? Los circulares o cualquier otra disposición de observancia general, pues, que obligan, pues, y surten sus efectos, pues, a partir de su publicación en el diario, el periódico oficial, pero, ¿verdad? Obviamente deben comprender ustedes que a pesar que en el periódico oficial se debe determinar, se debe establecer, pero van a haber sucesos como los que les estuve comentando, que hay situaciones en las cuales hay discordia entre órganos, ¿verdad? A partir de la formación de ley, pues sí que pueden no necesariamente ser publicadas en el diario oficial, sino que también en un periódico de mayor circulación, y eso pues se puede determinar pues en esa, pues porque a partir de la publicación es que entra en vigencia, ¿verdad? Y que son publicados y de obligatorio, pues, y que se necesita el plazo que se fija, pues, que son los 8 días, pues, transcurre un día más para que se determina, pues, entonces, pues, para su entrada en vigencia. Esto, pues, pueden haber, pues, situaciones que pueden presentarse, pues, ¿verdad? Y esas, pues, es con respecto a la fecha de iniciación de vigencia relativamente en el lugar, pues, que se publica, ¿verdad? Habrá de contarse, pues, obviamente los 8 días a partir de aquel que de la disposición que parece publicada, pues, porque ese es el periodo de la vacatio legis que nosotros tenemos, un periodo que deberá añadirse a dicho plazo un día más por cada, digamos, o sea, un día más me refiero porque si fue ahora, no va a empezar ahora a contarse los 8 días, sino que el día siguiente, ¿verdad? El lapso comprendido entre el momento de la publicación y aquel que la norma entra en vigor, pues, y en ese es que recibe la terminología jurídica el nombre de vacatio legis. La vacatio legis, o sea, esta que estamos viendo acá, en esta última, ¿verdad? Me ven el cursor, ¿verdad? En esta fase, ¿logran ver el cursor? En esta fase de 8 días, ¿logran ver el cursor? Sí. O sea, en esta fase que estoy yo aquí, ¿verdad? Con el que ya estamos hablando de que ya fue publicada, ya fue en esta, y estamos acá, pues, estos 8 días de vacatio legis que establece la ley, pues, acá el 140 de la Constitución de la República, ¿verdad? Es que determina su vigencia, pero esa vacatio legis, ¿qué vamos a entender por eso? Pues como el término durante el cual racionalmente se supone que los destinatarios, pues, o sea, las personas a quien se determina por esa ley, pues, del precepto estarían en condiciones, pues, de conocerla como ley, pues, y por ende de cumplirla, ¿verdad? Entonces, si ahora fue la publicación y pues obviamente se vamos a contar los 8 días que se determina para eso, ¿verdad? Esos 8 días no ha entrado en vigencia la ley. Esos 8 días se mantienen, ¿verdad? ¿Se acuerdan en la época de pandemia cuando estaban entre ese problema de los decretos de parte del presidente de la República que daban entre tira y escoge, ¿va? Es decir, que uno daban más tiempo para que estemos en cuarentena, pues, y otro que no, y así estuvieron, ¿verdad? Entonces hubo un tiempo que se establecía que incluso para los plazos procesales por parte de la Corte Suprema de Justicia, desde cuándo se iba a tomar en cuenta, y hubo esa discordia, pues, por la misma situación. Entonces al final, pues, desde cuándo debimos entenderlo, ¿verdad? A partir desde cuándo, el último decreto que fue de la suspensión de los plazos procesales, y eso fue a partir del, ¿cómo se llama? Hasta que me acuerdo que en junio, ¿verdad? El 15 de junio debimos de empezar, ¿verdad? Porque se contaba a partir del 11 de junio, pues, que se dejaba en ese tiempo, pues, porque solo se daban 4 días más, ¿verdad? Por parte de ese decreto, y ahí se establecía que cabal el 15 de junio empezábamos. Entonces, el punto es, ¿desde cuándo vamos a tomar en cuenta? Pues obviamente esa vacatio legis en esos, desde la publicación el día siguiente, ¿verdad? Entonces, les pongo estos ejemplos para que tengan más claridad por parte de ustedes, pues ustedes se recuerdan porque es lo último que hemos vivido, ¿verdad? Para ver, pues, con esta misma entrada en vigencia de esta norma, ¿verdad? Concluido dicho plazo, debemos de tener, dicho lapso, perdón, debemos tener que la ley obliga a todos comprendidos dentro del ámbito personal de aplicación, ¿verdad? Esto para determinarlo si debe de ser aprobado o no esa normativa, ¿verdad?
esa situación debe de establecerse dentro del ámbito de personal de aplicación, ¿verdad? Y pues de la norma, aun y cuando de hecho no tengan o no se hayan podido tener noticia de la nueva disposición legal, o sea, es decir, si podemos alegar en ese tiempo, miren, no ha entrado en vigencia, no puedo acatarla, ¿verdad? Podemos decir hasta eso. Esta exigencia, pues, y obviamente, pues en esos 8 días no se puede establecer, ¿verdad? Porque se supone que entre apariencia, ¿verdad? Esos 8 días no solamente es un invento que se creó o se determinó por el legislador constitutivo en aquella época, pues para la formación de ley, digo legislador constitutivo porque fueron los legisladores constituyentes que crearon la Constitución, ¿verdad? La que está vigencia todavía de 1983, pues estuvo, y esos 8 días tienen su razón. En primer lugar, pues determinado a partir de que una persona puede, porque nadie puede alegar ignorancia de ley, y eso lo establece incluso hasta el artículo 1 del Código Civil, ¿verdad? Que establece que incluso nadie puede alegar ignorancia de ley, ¿verdad? Para esa situación, o sea, nadie lo podemos decir, pero esos 8 días tenemos como, si ya se le dio publicación y todo para determinarse, pues esa ley también tiene que ser estudiada por parte de las personas que, o sea, de todos, pues, porque nadie podemos decir, alegar ignorancia, ¿verdad? Que no supe, que no sabía que era esta situación, ¿verdad? Tal vez algún extranjero en un momento dado que haya llegado, ¿va? Y que tenga esa situación, porque recuérdense que habíamos hablado situaciones hasta delitos penales, ¿verdad? Que se establecen, obviamente, y que en países diversos, pues se pueden tomar como no penalizada alguna acción, como por ejemplo el haberse casado más de una vez, ¿verdad? Que es aquí en El Salvador es bigamia, ¿verdad? En otros países no. Y una persona puede alegar incluso que, miren, si en mi país es permitido eso, no acá, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, pues se espera que esa publicación, se espera que las personas se instruya, ¿verdad? De la normativa que está establecida, pues, y que sea cumplida y en ese tiempo, ¿verdad? Esa exigencia de seguridad jurídica, pues, se formula diciendo que la ignorancia de ley debidamente promulgada no sirve de excusa y nadie puede aprovechar, pues, el principio sufre una excepción de nuestro sistema, pues relativamente a los individuos que por su apartamento de vías de comunicación o miserables situaciones económicas dejan de cumplir la ley la ley que dicen o alegan que se ignoran, pues en tal hipótesis pueden los jueces examinarles de las sanciones en las que hubieran incurrido o de ser posible concederles un plazo para que la cumplan, pero esto a partir de que sean situaciones que obviamente pueden determinarse, ¿verdad? O sea, nosotros como salvadoreños que tenemos toda una vida que vivimos aquí en el país, que no nos hemos ido a otro país a residir o hemos domiciliado en otro país, no podemos alegar esa ignorancia de ley, pues, pero, o sea, eso va a ser a partir de que el juez, ¿verdad?, determine tal situación si en verdad debe de ser, o sea, el cometimiento de esa, digamos, no acatación, que no acate, perdón, esa ley, pues pudiesen verse bajo esa, digamos, supuesto, ¿verdad? Digamos, en tal hipótesis pueden haber, pues, jueces eximirles, perdón, de sanciones en que hubieran incurrido o de ser posible, pues, concederles un plazo para cumplirlas, pues como les decía, pero en ambos casos se exige que el Ministerio Público esté de acuerdo y que no se trate de leyes que afecten directamente al interés público, pues que no, obviamente, o sea, tampoco vamos a decir que una persona va a venir a defraudar, como lo típico que ahora se está dando, incluso con llamadas, con estafas, con llamadas de esto que se están haciendo últimamente por parte de personas que aparentemente son colombianas y que están llamando por medio de red social de WhatsApp a todas las personas diciendo de que están llamando por medio de la institución y están diciendo de que estafan pidiendo la información a las personas. Pues digamos, si ese supuesto, ¿verdad?, de esas personas que se están
ayudándose para estafar a otra y que ellos digan, nosotros solo estamos dando información, no queríamos informar, y que hubiera alguna ley, pues porque por supuesto de impuesto, pues me voy más allá, ¿verdad? Que esa situación podemos alegarla, es que, ¿verdad? Para el caso de nosotros, pues que con respecto a la situación que se da por renta, que es a partir de ¿cómo que se llama? Hasta en abril que tenemos de cada año, ¿verdad? Para poderlo determinar, pues, y que se pudiese alegar esa situación, pues, pero hasta eso, pues, que se afecta la seguridad, creería que un juzgador no tampoco va a exonerarlo, a eximirlo de cargos a una persona que está estafando, pues, por decirle el caso, ¿verdad? O que estuviera haciendo delitos de cualquier índole, ¿verdad? De situaciones que lo va a exonerar porque alegue ignorancia de ley. Me explico, o sea, esas situaciones tampoco se van a llegar, pues, pero allí basa la seguridad jurídica, pues, bueno, tratándose de lugares distintos de aquel, pues, que apareciera en el diario oficial, pues, y que se determinara, pues, dentro de esa publicación de los 8 días señalados, pues, hay que añadir que según, pues, uno más digamos, que el término que se pudiese tomar en cuenta, pues, a la fecha de la vigencia de esa ley, en el caso, pues, se debería verificar, ¿verdad?, de cuándo es un tiempo que nace esa ley, pues, y se debe determinar, pues, y que no podemos alegar ignorancia, ¿verdad?, en ese sentido, ¿verdad? Como les decía, el Código Civil, pues, establece que nadie puede alegar ignorancia en el artículo 1, pues, que establece, ¿verdad? La Constitución de la República habla en ese artículo 140, ¿va? De que puede, o sea, entra en vigencia una normativa a partir de esos 8 días, ¿verdad? Que se establecen o que se determinan, pues, para su entrada en vigencia, ¿verdad? Aquí dice el 140, dice ninguna ley obliga, sino en virtud de su promulgación y publicación. Para que una ley de carácter permanente sea obligatoria, debe transcurrir por lo menos 8 días después de su publicación. Este plazo podrá ampliarse, pero no restringirse, ¿verdad? Eso es lo que dice el artículo 140 de la Constitución, y pues esto, pues, determinarlo también con lo que establece, pues, el artículo, obviamente, o el artículo 1 de nuestro Código Civil, que obviamente el Código Civil, ustedes deben de saber que es una ley en materia de rama común, ¿verdad? Para todos. Cuando hablo de materia común, es que esta normativa es una situación que, pues, se determina, pues, se establece, ¿verdad? Hoy, miren lo que dice el artículo 1 del Código Civil, y se los leo. Dice: la ley es una declaración de voluntad soberana que, manifestada en forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe, permite. O sea que esa situación, pues, determina, ¿verdad?, con solo el supuesto, ¿verdad?, de que debe de determinarse, pues, obviamente, que ahí está, que nos manda, que nos obliga, que nos determina, ¿verdad?, para hacer una situación, ¿verdad? Ahora bien, la Constitución de la República establece, ¿verdad?, que permítame. El 8 dice, de la Constitución dice, el 8, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privarse en lo que ella no prohíbe, ¿verdad? Entonces, esa situación también podemos verla con la entrada en vigencia, ¿verdad? Y que se pueden establecerse, ¿verdad?, en esa situación. Bueno, entonces, las reglas contenidas, ¿verdad?, en ellas, de acuerdo a las condiciones de la época, pues, pero lo establecen, ¿verdad?, en el actual anacrónico, por decirlo así, pues, de lo que establece cada normativa, pues, ¿verdad?, de cada situación y cada vigencia, porque si, como leímos ese 140, pues puede ampliarse esos 8 días, dependiendo de la situación, dependiendo de la distancia, a qué grupo va a ir ese tipo de normativa que se crea, ¿verdad? Pero esto, pues, la aplicación del sistema sucesivo da origen a problemas de solución más difíciles, muy difíciles, como es el que estriba, pues, en
en saber de qué manera ha de calcularse la distancia comprendida entre un lugar en el diario oficial, pues, pero esa situación, pues, lo común es que son 8 días que se establecen, pues, y eso se debe determinar para que esa disposición tenga que cumplirse, pues, sin mayor situación más que esa, ¿verdad? Las consideraciones, pues, no autorizan para sostener la conveniencia del sistema sucesivo, se ha suprimido, pues, o sea, que esa norma no la acatemos, pues, y eso debe determinarse, pues, el sistema sincrónico que se ha de determinar si la ley y reglamento circular, pues, o disposición de observancia, pues, fija el día en que debe comenzar a regir y obliga desde ese día a tal la publicación que haya hecho, pues, y en este caso, pues, el 140 de la Constitución. Este precepto tiene, pues, el efecto de no señalar el término de vacatio en ley, ¿verdad? El término que establece de los 8 días, ¿verdad? Si la disposición se interpretase literalmente, cabría sostener que una ley puede entrar en vigor en toda la República, pues, digamos, después de su publicación y establecerse así en sus artículos transitorios, pues, pero, porque sí, hay leyes que incluso, ¿verdad? Se determinan que entran en vigencia e incluso hasta decretos que establece por parte del Ejecutivo que entra en vigencia el día siguiente de su publicación, si se recuerdan, hasta con lo de la pandemia, ¿verdad? Hayan situaciones que pudiesen haber, pero eso es dependiendo de la situación, la necesidad que se pueda haber, pues, para que pueda entrar en vigor, pues, en la República, pues, pero ello equivaldría a distribuir el principio de vacatio en leyes y daría origen a grandes inconvenientes y abusos, pues, pero dependería en cada circunstancia cómo es que se debe interpretar y cómo es el tiempo, ¿verdad? O sea, el tiempo que, ¿verdad? Como les repito, lo de la pandemia se establecía incluso en decretos que el día después de su publicación entraba y así se debe entender, ¿verdad? Ahora bien, con la sanción y promulgación y publicación, algunos autores, pues, distinguen al referirse al proceso legislativo, pues, en lo que el derecho salvadoreño se determina, pues, esto, pues, las expresiones sanción, promulgación y publicación, ¿verdad? Se puede determinar, pues, que la promulgación es, en términos comunes, la publicación, ¿verdad? Formal de la ley, pues, o sea, esta promulgación, obviamente, ya determinada, pues, se debe darle publicidad y eso, por eso es que, por medio de la publicación formal de ley. De esta definición se refiere que no hay lugar a distinguir gramaticalmente entre la promulgación y la publicación, pues porque, ¿verdad? Si vemos esas dos etapas que vemos entre la promulgación, ¿verdad? Así como lo vemos aquí en el esquemita, ¿verdad? La promulgación, lo que se fue aprobada y que pasó por parte de esto del presidente de la República, ¿verdad? Y que ya va en la etapa de su publicación, ¿verdad? En este tiempo del diario oficial que tienen para su publicación, ¿verdad? Podemos determinar que esa situación puede pasar, ¿verdad? Pero de esta definición que se infiere que no hay lugar a distinguir gramaticalmente la promulgación y la publicación, pues las dos palabras tienen el mismo significado cuando la ley se refieren, pues, y así lo demuestra el empleo que se les ha dado en el lenguaje corriente y en el jurídico, pues, eso, pues, para determinarlo, pues, pero la promulgación de ley encierra dos actos distintos, pues, primero porque el Ejecutivo interviene en su autoridad para que la ley debidamente aprobada se tenga por disposición obligatoria, ¿verdad? Es decir, ¿verdad? Aprobada por el Ejecutivo y transferida por él, ¿verdad? Como autoridad, obviamente, que la revisó y que también es el primer garante, pues, por parte de la Constitución también, ¿verdad? El segundo, pues, que le da a conocer quiénes deben de cumplirla. Obviamente, allí, pues, a quién va dirigida, ¿verdad? La normativa. El primer acto implica naturalmente que la ley ha sido aprobada, obviamente, por el legislativo, ¿verdad? La asamblea, por el órgano legislativo, que interviene el ejecutivo, quien puede decir que lo veta, quien puede decir que lo observa, o en todo caso que lo sanciona, ¿va? Pero si es objetada por ha sido ratificada obviamente por la Asamblea Legislativa, pues, en todo caso, o sea, objetada me refiero cuando ha sido ya sea observada o en todo caso
vetada, ¿verdad? Y que ha sido, en todo caso, pues, superada por la Asamblea Legislativa, pues también tiene ese mismo carácter, ¿verdad? Es decir, que entra en vigencia, ¿verdad? Como se ve, la intervención del Ejecutivo en la formación de ley tiene fases independientes con fines diversos y efectos propios de cada una, pues, como lo vemos, pues, o sea, pues sí, por la primera persona que debe de estar verificando la Constitución también, ¿verdad? Por esta causa, pues, debe de jurídicamente distinguirse los actos correspondientes a cada una de esas fases, pues, y hay que darle nombre especial. Esta necesidad no se sentía en el antiguo derecho, pues, cuando un solo derecho, pues, a un solo órgano de gobierno hacia la ley, pues, para determinarla en ello, ¿verdad? Entonces, esa situación, pues, lo vemos en el sentido, pues, de establecerlo, de determinarlo, ¿verdad? Entonces, ahí en esa situación. No sé si hay algún pregunta hasta el momento con respecto a eso, ¿verdad? Que estamos viéndolo, pues, por lo que se estaba diciendo, ¿verdad? Para eso, pues, por lo que tienen que intervención, pues, por la fase del Ejecutivo, pues, ¿verdad? No sé. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, dígame, Yajaira. Menciona tres cosas, la promulgación y lo segundo y tercero, perdón. Aquí ve, cuando hay la promulgación, que obviamente esta es en el caso del presidente, la promulgación la hace la Asamblea, ¿verdad? El presidente en todo caso, hace el veto, ¿verdad? La observa o en todo caso la sanciona, ¿verdad? Estas son las decisiones que hace el presidente para el caso de una situación de formación de ley, ¿verdad? La intervención en esa formación, ¿verdad? Que tienen fines diversos y efectos propios por cada una, pues deben jurídicamente distinguirse, ¿verdad? Los actos correspondientes de cada una de esas fases y hay que darle un nombre especial. Esa necesidad no se sentía en el antiguo derecho, como les decía, cuando un solo órgano del gobierno hacía la ley y la publicaba, pues, y se impone en cambio actualmente con complicaciones producidas por los nuevos sistemas del derecho público, pues es esa, pues, la formación que vemos en el caso, pues, del Ejecutivo para la intervención, ¿verdad? O sea, esa promulgación que debe de hacerla y obviamente cuando él la veta, la observa o la sanciona. Tres fases que se debe determinar, pues, por parte del presidente, pues, y como garante, ¿verdad? Como persona que tenga la necesidad de determinar, pues, si esa norma es constitucional o no, pues, el primero que también la observa, la analiza, o sea, al final, pues, lo hace sus asesores que tiene, ¿verdad? Pero digamos que ese es el sistema que debe de darse, pues. La realidad presenta las cosas que tres diversos términos para referirse, pues, en esos actos, pues, ¿verdad? Cuando decimos términos, ¿verdad? Podemos ver la sanción, ¿verdad? Para la aprobación de ley por el Ejecutivo, ¿verdad? La promulgación para el reconocimiento formal de esta ley que ha sido aprobada conforme al derecho y deber, ¿verdad? Que debe ser obedecida o que debe de ser obedecida por parte de la persona a quien va dirigida, pues, que obviamente es por todos los ciudadanos, pues, pero en general hay situaciones que hay veces no es para todos los ciudadanos, sino que para un grupo específico, ¿verdad? Y C, pues, publicaciones para el acto de hacer posible el conocimiento de ley por medios establecidos para tal efecto. ¿Sí? Ahora bien, la costumbre como fuente de derecho, pues, el entendido de ella, pues, ya por parte, ya yéndonos de esta, de parte del proceso de formación de ley, ¿verdad? Permítanme, quiero ver la diapositiva para compartírselas a ustedes. Bueno, acá como lo vemos, y aquí todas las fases acá van en todos, ¿verdad?
lo que les he puesto en las diapositivas, ¿verdad? Todo esto que he hablado en las diapositivas se van viendo, ahí se las voy a subir para que ustedes también tomen en cuenta esa, pues el examen de ley por parte del presidente también, ¿verdad? El que también da, pues, si es una ley que es constitucional, si una ley a su juicio conveniente, si es una ley siendo constitucional y conveniente no amerita observaciones, ¿verdad? Lo que habíamos hablado también con situaciones de esa índole, ¿verdad? Bueno, el esquemita que ya hemos visto, ¿verdad? Ahora vamos con otra fuente formal del orden jurídico, como es la costumbre, ¿verdad? La costumbre que se establece, ¿verdad? Que como fuente del derecho, pues la costumbre es un uso implantado, pues, en una colectividad y considerado por esta como jurídicamente obligatorio, pues, es el derecho nacido consuetudinario, ¿verdad? Cuando hablo consuetudinario es cuando una persona lo hace constantemente, reiterado, ¿verdad? Un uso existente, un grupo social que expresa un sentimiento jurídico, pues, de los individuos que componen dicho grupo, pues. Las definiciones procedentes revelan que el derecho consuetudinario posee dos características. Una, que está integrado por un conjunto de reglas sociales derivadas de un uso más o menos largo, ¿verdad? O sea, la sociedad, el grupo de personas lo establece, lo determina en una situación, un tiempo prolongado, ¿verdad? Y dos, que tales reglas transformándose en derecho positivo cuando los individuos que la practican la reconocen obligatoriamente, pues, y cual si se tratase de una ley, ¿verdad? Y es ahí como vemos que de alguna manera puede llegar incluso como, a pesar que sea una costumbre reiterada del grupo social que determina, pues, que puede esas reglas transformarse en derecho positivo a la hora de introducirse, ¿verdad? Ya sea como iniciativa, la que vimos nosotros como iniciativa de ley, ¿verdad? Por medio de la Asamblea Legislativa y que se pudiese introducir, pues, esa regla, ¿verdad? Mediante una ley. Y eso se determina, pues. Ahora bien, de acuerdo con la llamada teoría romano-canónica, las costumbres tienen dos elementos. Una es el subjetivo, ¿verdad? Subjetivo y objetivo. El otro, pues, el primero consiste en la idea de que el uso en cuestión es jurídicamente obligatorio. O sea, porque yo considero, por lo mi subjetivo, porque yo considero que es obligatorio, pues, y que obviamente debe, por tanto, aplicarse, ¿verdad? Lo subjetivo, bien, el objetivo en la práctica suficientemente prolongado en determinado proceder, es decir, que ya de tanto tiempo que se estableció, pues llegó a establecerse en las leyes, ¿verdad? Determinado, y entonces ya cuando hay como ley, en la ley positivo, o sea, lo positivo, pues ya obviamente ahí ya es de conocimiento para todos, ¿verdad? Debemos de acatarlo, ¿verdad? La convicción de la obligatoriedad, pues, de la costumbre implica entonces la de que el poder público pueda aplicarse, ¿verdad? Inclusive de manera coactiva. Cuando hablo coactiva, que a la fuerza, ¿verdad? Como ocurre con los preceptos formulados por el legislador, pues, que obviamente nosotros no podemos alegar ignorancia, como les decía yo, de una normativa, ¿verdad? Sino que debemos de cumplirla, ¿verdad? Porque esa situación es así, pues todo gobierno, todo estado tiene leyes y que deben de cumplirse por ellas. Pues los dos elementos del derecho consuetudinario quedan expresados, ¿verdad? En la determinada, pues, inveterata consuetudinaria o opinions juris, ¿verdad? Que determina que inveterata consuetudinaria, que obviamente reiterada, ¿verdad? Y opinión juris es con la necesidad, pues, incluso de llevarla a la promulgación de ley que determinarla en ella, ¿verdad? Como les decía, el determinarla, el establecerla en una situación, pues, que el derecho, pues, como su característica de aplicación, ¿verdad? Ahora bien, una teoría podría decirse que permite incluso explicar la formación de la costumbre jurídica, ¿verdad? Las teorías, pues, se han establecido de esa forma, pues, y esto, pues, la doctrina de la fuerza normativa de los hechos expone que en la teoría general incluso del Estado, pues, que los hechos tienen, y dice el mencionado, los juristas, pues, para cierta fuerza normativa, pues, cuando un ámbito social se prolonga, acaba por producirse en la conciencia de los individuos, pues, se prolonga obviamente por el tiempo, por el transcurrir del tiempo, y que sea, ¿verdad?,
largo, obviamente, pues, para que acabe por producirse, obviamente que entre como derecho positivo y la conciencia de los individuos que la practican, pues, la creencia, pues, que es obligatoria, pues, de tal suerte las normas, incluso lo acostumbrado, transformarse en lo debido, pues, y en lo que el principio fue su simple uso, pues, en vista, pues, que más tarde como manifestación del respeto a un deber, pues, que se establece y que se determina, pues, la costumbre del pasado se convierte en la norma del futuro, se dice el dicho, ¿verdad? Y en eso, pues, incluso, pues, existe indudablemente un elemento verdadero, pues, la repetición de cierta manera de comportamiento suele dar origen a la idea, pues, de que lo que siempre se ha hecho debe hacerse siempre por ser uso reiterado, digamos, pues, inveterado como inveterata consuetudinario, como que también se establece, ¿verdad? El fenómeno, pues, a que alude estas tesis, ¿verdad? Explican, pues, que la costumbre es ley, pues, o que puede determinarse que es ley, pues, o sea, que se vuelve ley por el mismo tiempo que he transcurrido y por la aceptación por parte de las personas, obviamente los elementos del objetivo y el subjetivo, ¿verdad? Al lado de cierto digamos, de la doctrina, habla un grave, que debe existir un grave error, pues, en lo que estriba en sostener que la simple repetición de un acto engendra, ¿verdad?, normas de conducta, ¿verdad? Eso se pudiese pensar que una cierta conducta reiterada puede ser positiva o negativa indistintamente, pues, o sea, positiva o negativa que se esté haciendo por una sociedad, pues, pero tal creencia es infundada porque de los hechos no es correcto, comprende conclusiones normativas, ¿verdad? Pero el mérito de demostrar que entre un mundo del ser y el reino del deber media un verdadero abismo, es decir, hay actos obligatorios que rara vez se repiten y ellos, pues, no obstante, conservan su obligatoriedad, pues otros, en cambio, no pueden reputarse nunca como cumplimiento de una norma, ¿verdad? Pese a su frecuencia, pues, recuerden que las ideas desarrolladas en ese supuesto, pues, acerca de la validez y la factibilidad de las proposiciones normativas se deben determinar para eso, pues, para esa creación de esa norma, pues, la distinción que podemos o que establecimos, pues, que hablamos entre el valor formal e intrínseco de los preceptos del derecho, no solo es aplicable a las leyes, pues, escritas, sino que a las reglas de origen consuetudinario, o sea, de las costumbres. Es posible que, por tanto, ¿verdad?, que una costumbre jurídica carezca de justificación desde el punto de vista filosófico, ¿verdad? ¿En qué momento se deja una costumbre de ser mero hábito? O sea, que ya no sea de cumplimiento para convertirse en una regla del derecho, que se haya hecho positivo, ¿verdad? Algunos autores sostienen que la regla consuetudinaria de la costumbre no puede transformarse en precepto jurídico, mientras el poder público no lo reconoce carácter obligatorio. El reconocimiento, pues, de la obligatoriedad de una costumbre por el poder público puede exteriorizarse, bueno, en dos formas distintas. Una que es expresa y dos que sea tácita. El reconocimiento expreso se realiza por medio de la ley, obviamente, ¿verdad? El legislador establece, por ejemplo, que a falta de precepto aplicable a una determinada controversia, deberá el juez reconocer la costumbre, y así lo dice algunos preceptos legales determinados en algunas materias, ¿verdad? El reconocimiento tácito consiste en la aplicación de una costumbre a la solución de casos concretos, ¿verdad? Si no está determinado, pues, en alguna norma, pues, la misma costumbre lo va a establecer y lo va a determinar, lo va a resolver, pues, porque se hace de una forma u otra. El problema, pues, que debemos de resolver en sí, pues, a falta de reconocimiento legal de la obligatoriedad de la costumbre, puede esta surgir independientemente de su aceptación por los jueces, pues. La cuestión, digamos, que es resuelta negativamente por numerosos juristas, ¿verdad? Entre los que se pueden citar a Kelsen, ¿verdad? Planiol, ¿verdad? Kelsen, por parte del principio de la estatalidad, pues, del derecho, y estima que una regla de la conducta solo asume carácter obligatorio, pues, cuando representa una manifestación de la voluntad del Estado, ¿verdad? Consecuentemente, en esa doctrina concluye que el derecho consuetudinario o derecho de la costumbre,
No pueden hacer sino a través de la actividad del órgano jurisdiccional, ¿verdad? Determinado, obviamente, y eso lo dice Kelsen, ¿verdad? Para determinar en esa situación. También colocándose de una posición semejante, el jurista Juvara, ¿verdad?, determinaba que la costumbre no podía ser fuente del derecho positivo si no fuese aplicada por el órgano estatales en los casos concretos. Este órgano se refería a él, pues, a órgano legislativo como tenemos nosotros, órgano judicial, ¿verdad? Y para establecerlo, ¿verdad?, que son los que están más ligados para determinar por medio de doctrina o por medio de decisiones determinadas, por medio de la judicatura, obviamente, ¿verdad?, de establecerla. Pero, y obviamente si el derecho positivo, si fuese aplicado por los órganos estatales en casos concretos, especialmente, pues, digamos, en jueces en materia de derecho privado, ¿verdad? Vemos derecho privado puede ser el derecho civil, ¿verdad? Que en casos concretos determinados, pues, establecen, pues, para situaciones meramente de situaciones que se ven en esa materia, ¿verdad? De derecho privado, pues, hay tantos que podemos ver, ¿verdad?, en cuestiones patrimoniales, pues, pero esa es supuesto, es la jurisprudencia, pues, la que da vida a la costumbre como fuente del derecho, ¿verdad?, al aplicarla en casos individuales. Es así como vemos también que hay situaciones que no solamente en el derecho privado se da, también se da en derecho social, como puede ser el derecho laboral, ¿verdad?, que se establece y que se determina a partir de situaciones que también pudiesen, pues, tomarse en cuenta a partir que la misma normativa no la tiene, pero que se está reiterando de esa forma. El no creer que sea posible crear al margen de la jurisprudencia reglas consuetudinarias jurídicamente obligatorias, estaríamos dando un retroceso, porque también el juez a la hora de valorar toma en cuenta, pues, toda una situación, ¿verdad?, de la prueba que obra en el proceso y que obviamente de situaciones que la misma ley, pues, pues, manda o prohíbe ¿verdad? O no dice nada sobre eso, pues, y habría que ver una situación para resolver, pero lo cierto es que hay situaciones que necesitan, pues, resolverse y solamente o es la doctrina o es la costumbre que la resuelve, ¿verdad? O en todo caso la jurisprudencia, ¿verdad?, determinada, pues, obviamente por los tribunales en esta última, o la doctrina por medio de los juristas que han hablado, ¿verdad?, de situaciones anómalas, quizás, situaciones que probablemente en otro país se dan, pues nosotros no lo tenemos acá, pues, etcétera, porque puede pasar eso, ¿verdad? El derecho es tan amplio y tan, que se pueden aplicar para definida sociedad, pues, ¿verdad? En el supuesto, ¿verdad? Eso de la costumbre jurídica que no nace de la práctica de los tribunales, tenerlo así, pues, aún cuando reconoce que la aplicación de aquella por los jueces es manifestación indudable, fuente de la opinión necesaria, pues, ¿verdad? Si los tribunales aplican la costumbre, es precisamente porque en su concepto corresponde a una verdadera regla del derecho. Esto, pues, es decir, un precepto, digamos, nacido consuetudinariamente, pues, y anterior, por tanto, las decisiones que la reconocen le dan validez, pues la aplicación no constituye un acto de creación, sino un reconocimiento a la norma que se establece o se determina, ¿verdad?, por esa situación. Podemos decir incluso cuáles son las normas de la autoridad del derecho, ¿verdad?, que se pudiesen tomar, ¿verdad? La posibilidad de que una costumbre jurídica se forme independientemente de la actividad judicial por la simple concurrencia, por la inveterata consuetudinaria, ¿verdad?, o la opinión juris, ¿verdad?, necesaria, ¿verdad? Esto se puede determinar y puede establecerse, pero ¿verdad? En la actualidad, pues, vemos que se reconoce unánimemente que esta prohibición ha sido abrogada por una costumbre derogada, me refiero a situaciones que no quisieran tomarla en cuenta o que no se establezca de que viene de la jurisprudencia, ¿verdad? Eso, pues, no podemos negarlo, pues, que se deben de establecer, pues,
estos partemente que forman el uso, que se determinan pues para situaciones determinadas, ¿verdad? Bueno, entonces acá pues las relaciones del derecho constitucionario digamos, con el legislado, pues con la persona a quien va dirigida, pues las tres formas de costumbres jurídicas que se deben de determinar, pues se han examinado, pues las relaciones que hay entre la costumbre y la ley, pues, y esto podemos decir de tres diversas formas de derecho constitucionario, a saber, pues, esto, pues, digamos, como delegante, delegado, o en todo caso, pues, derogatorio, ¿verdad? Eso, pues, por una situación, pues, que delegante cuando se refiere a quién la hace, ¿verdad? Delegado a quién va dirigida, y derogatorio, pues, en todo caso, pues, una situación, una actitud, una acción que se haya establecido, pues, el delegante se da cuando por medio de una norma jurídica no es escrita, pues, se autoriza a determinada instancia para crear derecho escrito, ¿verdad? Entonces, ahí vemos, pues, que la costumbre jurídica se halla entonces supraordinada, pues, a la ley, pues, existe la misma relación de la monarquía absoluta, cuando el monarca, cuya situación jurídica se encuentra regulada constitucionariamente, que expide leyes de carácter general, pues, y se habla de derecho constitucionario delegado en aquellos casos en que la ley remite la costumbre para la solución de determinadas controversias, ¿verdad? Si es que eso ha habido situaciones que sea necesario hacerlo, pues, pero en tal hipótesis, la costumbre se hallase subordinada al derecho escrito, pues, eso pues como que la costumbre jurídica secundaria, pues, o sea que ya se introdujo al derecho positivo, pues, a la esfera del consuetudinario delegado, pues, que pertenece también, ¿verdad?, a su obligatoriedad, pues. El consuetudinario delegado, pues, no puede ser contrario a los preceptos de ley, pues, la delegación establecida por el legislador no es superflua, ni carece de importancia como ocasiones de que se afirma, pues sirve al menos para desvanecer cualquier duda acerca de la vigencia de ciertos usos y costumbres populares, pues la costumbre devuélvese a veces sentido opuesto de los textos legales, pues, ¿verdad? En el supuesto que sea de esa forma, pues en el caso de la costumbre derogatoria, pues costumbres que ya no se están cumpliendo, pues que hubo un tiempo en la sociedad que establecía y ahora ya no, pues, y eso admite la posibilidad de que esta se forme aún cuando el legislador la niegue, pues expresamente validez, como ocurre, ¿verdad? Algunos supuestos que le quitan de dar, pues, de establecerla, ¿verdad? Es en ese sentido. Ahora bien, la distinción entre la costumbre y los usos con gran frecuencia, podemos decir que el legislador remite, ¿verdad?, para la solución de determinadas controversias a los usos locales o profesionales, y tal cosa ocurre principalmente en materia mercantil, pues que se puede decir, ¿verdad?, porque ahí se determinan para situaciones de usos comerciales, bancarios, ¿verdad?, etcétera, que son dentro del derecho mercantil, son parte del hecho de costumbres, de usos que se están haciendo, ¿verdad? Ya en mercantil no es, en materia mercantil no es tanto como en materia civil, es decir, que en materia civil tiene que ser documentado en contratos establecidos, ¿verdad? En mercantil hay veces, y si ustedes lo van a ver, ¿verdad? Hay situaciones que incluso ustedes aceptan, lo vemos para el caso de las telefónicas, ¿verdad? Servicios que nos dan las telefonías, o solo nos llaman, o las tarjetas de crédito, ¿verdad? Nos llaman por teléfono, nos dicen, mire, si aceptan tal, nosotros le vamos a mandar la tarjeta de crédito ya establecida, o mire, si quiere usted, pues, tales, en el caso de la telefonía, ¿verdad?, tales servicios que estamos dando, usted solo nos dice por teléfono, lo estamos grabando, si usted dice sí, nosotros lo mandamos, en la facturación del siguiente mes le va a salir por estos servicios, etcétera, ¿verdad? Ahí vemos que los usos que se dan, pues, comerciales, ¿verdad?, en esa situación, pues, da una distinción entre la costumbre y los usos como gran frecuencia que el legislador, pues, determina, pues, para la solución de determinadas controversias, pues, los usos locales o profesionales, pues, que se generen, pues, pero se trata de las prácticas generales, pues,
unas y otras locales o profesionales que concurren pues de un modo tácito en la formación de actos jurídicos, y eso especialmente los contratos, pues, y en virtud del principio de la autonomía de la voluntad. O sea, cuando hablamos de la autonomía de voluntad, de nuestra voluntad de pactar, ¿verdad? Eso se sobreentiende en todos esos actos, inclusive en algunas reservas en los caracteres solemnes, ¿verdad? Cuando hablo solemnes, cuando se determina, ¿verdad?, la solemnidad de un documento que se debe establecer, pues, para interpretar o completar voluntades de las partes, ¿verdad? Algunos autores incluso, pues, consideran que los usos no son sino una variedad de costumbres jurídicas entre este y aquellos que existen, pues, y esto, pues, sin embargo, importantes diferencias, como lo ha demostrado claramente, ¿verdad?, en su tiempo, pues, pero en los usos encontramos el elemento objetivo de la costumbre, la práctica más o menos reiterada, ¿verdad?, la inveterata consuetudinaria, ¿verdad?, y la constante de ciertos actos, mas no podemos afirmar lo propio del elemento subjetivo o la opinión juris, ¿verdad? Es decir, los usos sirven para completar o interpretar la voluntad de las partes, solo en cuanto se estime que han querido libremente acoger a ellos, pues. Ahora bien, esta facultad electiva excluye la idea de la necesidad que se halle indisolublemente ligada, pues, a la verdadera costumbre jurídica. De aquí podemos decir que los usos no pueden aplicarse cuando las partes han manifestado una voluntad diversa a la establecida, ¿verdad?, a la determinada, pues, pero en ese sentido, pues. Ahora bien, la costumbre desempeña en nuestro derecho, pues, un papel muy secundario. Solo es jurídicamente obligatorio cuando la ley lo otorga en tal carácter, pues, y no es, por ende, fuente inmediata, sino inmediata o supletoria del orden positivo, ¿verdad? Y eso se puede establecer, ¿verdad?, a partir de cada normativa que lo establece, pero para nosotros, pues, es cuando la ley otorga, ¿verdad?, que es supletoria. Dicho de otro modo, pues, la costumbre, ¿verdad?, no puede derogar la ley, lógicamente, ¿verdad?, que nada impide concebir la posibilidad de que forme una costumbre contraria a los textos legales, digamos, y en la cual concurren dos elementos, el objetivo y el subjetivo, que hemos hablado, pues, y de que determina desde el punto de vista de la doctrina romana canónica que esta práctica tendría el carácter, digamos, de costumbre jurídica, pues, derogatoria, pues, esto, pues, desde el punto de vista legal que se pudiese dar, pues, en cambio sería un hecho antijurídico, pues, determinarlo, pues, desde esa forma, ¿verdad? En esa situación, pues, para determinarlo. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento para determinarlo, ¿verdad? De más está decirle que después de la costumbre, la equidad también tiene, de acuerdo con el precepto determinado, pues, el carácter de fuente supletoria general, pues. A ella, pues, debemos de decir que alude el hablar de las relaciones de trabajo, pues, incluso, pues, para cuando se determinan, pues, contratos y relaciones de trabajo que obligan expresamente pactado a consecuencias que sean conforme a las normas de trabajo, la buena fe y la equidad, pues, y eso puede pasar, pues. Existe una referencia a lo que se llama costumbre del lugar, ¿verdad?, que se determina para el caso de una persona, pues, que está laborando, ¿verdad?, en cierto lugar, digamos, obligaciones que tiene que hacer, a dónde se tiene que presentar, o sea, eso pudiese ver, ¿verdad? Pero eso para cada caso, como les digo, el derecho laboral no es derecho privado, sino un derecho social, ¿verdad?, que se debe determinar, pero ahora bien, a los usos bancarios y mercantiles, alude a ley de títulos y operaciones de crédito, ¿verdad?, que se deben determinar, pero también hay situaciones que pueden haber, ¿verdad?, que sean resueltas en esa situación, ¿verdad? En nuestro derecho penal, pues, no asume la costumbre papel alguno, pues, no podemos decir que por costumbre a una persona se le va a meter presa, pues, eso tampoco, ¿va? Tal materia se haya dominada por el principio, no hay delito sin ley, pues, o sea, por el principio de legalidad también, pues, esa situación, pues, que no hay pena sin ley, pues, o sea, el principio de legalidad dice que debe de estar determinado los verbos rectores dentro de una normativa. ¿Para qué? Para que esos verbos rectores sean aplicados, o sea, donde nos están prohibiendo una situación, ¿verdad? En los juicios del orden criminal, pues, dicen la Constitución, pues, y que queda prohibido incluso imponer por simple
analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley expresamente aplicada al delito que se trata, ¿va? Esto pues es importante establecerlo, pues, y eso es parte del principio de legalidad que se establece, ¿verdad? No, bueno, estoy viendo que ya son las 7:46, pero nos quedaríamos con ya la última fuente que hemos establecido, que sería pues la jurisprudencia, ¿verdad? Ya habíamos hablado de la legislación, la costumbre y ahora la jurisprudencia. Para la siguiente sesión vamos a hablar sobre ello, ¿verdad? Entonces, si no hay pregunta hasta este momento, pues me despediría de ustedes, pero hasta aquí quedamos. Quedamos para la jurisprudencia para la siguiente semana como fuente de ley, ¿verdad? ¿No hay pregunta hasta este momento? ¿Queda claro lo que hemos hablado sobre las costumbres, sobre los usos? ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Sí, licenciado, lo estamos escuchando. ¿Logran comprender en esto? Entonces, si no hay preguntas hasta este momento, pues quedo para la próxima semana, el siguiente martes, ¿verdad? Para esa situación. Creo que la siguiente semana bueno, ahí les voy a avisar yo si no es mañana, la otra semana para el examen, porque hay que definir también el examen que tenemos que hacer, ¿verdad? Para estas unidades que ya hemos visto, ¿sí? Si no hay preguntas, como les repito, o sea, me quedo en esta y que continuamos con la jurisprudencia para la siguiente, ¿verdad? Como fuente de ley. ¿Sí? ¿Me escuchan? Que yo no veo que nadie me está diciendo Sí, nada. licenciado, yo sí. Ok. Muchas gracias. Bueno, cuídense entonces. Feliz noche si no hay preguntas. Feliz noche, licenciado, a todos los compañeros y compañeras. Bueno, feliz noche.